Bueno, pues buenas tardes a todas, todos quienes están aquí en esta sesión. Les damos la más cordial, justamente la más cordial bienvenida al Seminario Multicitado de Movilidades, que forma parte del grupo de trabajo Las Metrópolis desde sus movilidades. Este grupo, bueno, ha venido trabajando como parte de los trabajos preparativos, ¿no? Rumbo al Coloquio Internacional de la Red de Gobernanza Metropolitana, que se celebrará este noviembre de 2022, ¿no? Y en este marco, bueno, nos alegra mucho de verdad contar con y llevar a cabo esta conferencia, digamos, esta charla magistral a cargo de Ruth Pérez López, quien nos hablará un poco sobre los retos metodológicos en los estudios de las movilidades, ¿no? Muchas gracias por compartir con nosotros, Ruth. Y un poco el orden del día sería la siguiente. Iniciaremos con la presentación de Ruth, unos 40-45 minutos, para después abrir micrófonos para un diálogo más amplio con los asistentes. Y bueno, a manera de presentación y con el objetivo de escuchar un poco, aprovechar la presencia de Ruth, solamente unos datos muy breves, ¿no? Ruth es doctora en Cambio Social por la Universidad de Lille en Francia y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, actualmente profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco e integrante de los consejos directivos de las asociaciones Visitecas AC y el Caracol AC. Como temas de investigación principales se enfocan en el análisis del espacio público, la movilidad urbana y los procesos de territorialización y de apropiación del espacio público, ¿no? Es todo esto enfocado desde las prácticas sociales, las cuales efectivamente, coincido, soportan la vida cotidiana y le dan sus matices y sus particularidades. Entonces, sin más, pues Ruth, por favor, habita la palabra y da un gusto escucharte. Muchísimas gracias, Luis Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes, sobre todo para hablar de metodologías, que es lo que más me gusta. Voy a compartir la pantalla. Me dicen si... Ay, no, esta no es. A ver, es que casi no uso Meet. A ver, déjenme ver. Sí, mira, están los puntos de la llamada, el teléfono rojo, los 3 puntitos, y al lado hay un cuadro con una flecha que apunta hacia Sí, lo veo, pero no me está mostrando el PowerPoint. A ver, si no, hago toda la pantalla y ya no pasa nada. A ver, ¿ustedes me dicen? Ah, no, es que no podré verlos quizás. A ver. Ok, ¿me dicen si lo ven? A ver, está presentando. Ahora ya lo vemos, claro que sí. Ah, perfecto. Bueno, yo no los puedo ver, pero bueno, ahí sí no lo hago para cambiar de pantalla. Pues muy bien. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Para hoy, bueno, un poquito lo que entendí del seminario es que justamente querían ver un poco sobre estos retos metodológicos. Quizás sobre los retos en sí podremos reflexionar una vez que presente esto, ¿no? Cuáles fueron los retos de ambas metodologías. Y sí quisiera como presentarles 2 estudios que he hecho en los últimos 5 años. 2 estudios sobre movilidad urbana, seguridad vial y cruces peatonales. Los 2 estudios se enfocan en los cruces peatonales y en la cuestión de la seguridad vial, ¿no? Y la movilidad cotidiana, obviamente. El primer estudio, pues les voy a presentar, es como un análisis del comportamiento de los peatones cuando cruzan la calle. Y el segundo estudio es el que mencionaste, Luis, la construcción de un índice de seguridad de cruces peatonales para la Ciudad de México, que en realidad lo aplicamos a la Ciudad de México, pero es una metodología que se puede aplicar en cualquier ciudad o cualquier metrópoli de México. Entonces, el objetivo del primer estudio es un poco como analizar las formas en que los peatones se van a enfrentar pues, a lo que es un entorno muy adverso, muy hostil, pero también se van a adaptar a él, ¿no? Se van a adaptar a este entorno desarrollando pues diferentes estrategias que les van a permitir sortear, desafiar los obstáculos que se van a presentar en su camino. Entonces, aquí en este primer estudio, no les dijo Luis, yo soy de formación socioantropóloga. Mi tesis doctoral es en cambio social con especialidad en antropología social. Entonces aquí me enfoco mucho en lo que son análisis de comportamientos, actitudes, estrategias de los peatones, representaciones, etcétera. Y en el segundo estudio, que es para la construcción de un índice de seguridad, ahí sí es muy diferente, porque ahí me alejo un poco bastante, de hecho, de mi disciplina de origen. Este índice tiene como objetivo
diseñar una herramienta que va a permitir evaluar aspectos de seguridad en un cruce, aspectos de calidad, es decir, que vamos a evaluar lo que son los aspectos materiales del cruce. Ya no los comportamientos, ya no los peatones, ya no los individuos, sino realmente la materialidad del espacio público, la infraestructura, el mobiliario urbano, ¿no? Todo lo que son sus aspectos materiales. Entonces, nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué investigar sobre cruces peatonales, ¿no? Como un espacio público muy, muy reducido en el que la gente pues no pasa tanto tiempo, porque cuando uno cruza la calle pues lo hacen unos 20, 25 segundos o menos. Entonces, ¿por qué es importante investigar los cruces cuando trabajamos o nos interesamos en el tema de la movilidad cotidiana o nos interesamos en el tema de la seguridad vial? Primero porque el cruce, bueno, es el lugar por excelencia en donde el peatón corre el riesgo de que lo atropellen. Entonces, en este sentido, representa el mayor obstáculo para el peatón. Es decir, que los cruces peatonales son una barrera que los peatones van a tener que sortear. Héron, un geógrafo francés, nos dice que el cruce produce una ruptura en el tejido urbano porque implica, pues uno tiene que cambiar de ritmo, por ejemplo, cuando va caminando y se para en el semáforo, tiene que disminuir la cadencia o tiene que incluso acelerar el paso para poder cruzar la calle. También a veces implica cambiar de dirección cuando el cruce no se sitúa en la continuidad de la trayectoria que tenemos como peatones, y a veces incluso implica subir o bajar cuando hay que este cruce está materializado por un puente peatonal o por un desnivel peatonal. Entonces, ¿qué es lo que vemos? O partimos de esta observación que cruzar la calle supone un esfuerzo muy importante y a la vez un gran peligro para los peatones. Además, el cruce es un espacio público disputado, es lo que vamos a ver hoy con algunas imágenes que les voy a mostrar. Es el espacio por excelencia en donde se van a expresar, donde se van a materializar las relaciones entre, por una parte, los peatones y, por otra parte, los conductores de los vehículos motorizados. Y en este espacio, en este microespacio de la movilidad, o en este espacio de la movilidad cotidiana, de la micromovilidad cotidiana, se van a poder observar relaciones de fuerza entre estos actores, los peatones por una parte y los conductores de vehículos motorizados principalmente por otra parte. Y estas interacciones que se van a poder observar entre los peatones y los conductores de vehículos van a ser un indicador o fungen como un indicador de la baja calidad de la infraestructura peatonal y nos van a revelar una ciudad poco amigable con los peatones. Entonces, este estudio 1, como decía, me voy a enfocar principalmente en el comportamiento peatonal. Algunas preguntas de investigación que me planteaba en un principio están aquí, en una ciudad diseñada para facilitar el uso del transporte motorizado. ¿Cuáles son las estrategias desarrolladas por los peatones para cruzar la calle y para resguardarse, para protegerse de los vehículos? ¿Cómo se adaptan los peatones a un entorno hostil? ¿Cómo se ajustan a las reglas y normas de circulación? También algo muy importante, a partir de mucha literatura que leí publicada en otros países, quería saber cómo podemos interpretar la actitud transgresora de los peatones, en un contexto hostil, inhóspito, en el cual no se está garantizando su integridad física, ¿no? Muchas lecturas que había realizado que se estaban basando en investigaciones en otros países o en otras ciudades del mundo, hablaba mucho de esa actitud transgresora. Entonces ahí me preguntaba, bueno, ¿realmente podemos hablar de una actitud transgresora en un entorno que es tan hostil y tan adverso para los peatones? Y por último, pues, ¿qué es lo que vuelve un cruce peligroso para los peatones? ¿Es el diseño del cruce? ¿Es la calidad de la infraestructura? En fin, entender un poco por qué hay cruces más peligrosos que otros, etc. Entonces, luego la primera pregunta, y ahí vamos a hablar de metodología y de herramientas de recolección de datos, ¿cómo podemos analizar el comportamiento de los peatones cuando cruzan la calle? Antes de eso, lo que hicimos fue seleccionar cruces peatonales, ¿no? En función de diferentes criterios. En realidad no fueron muchos cruces, fueron 6, porque van a ver, fue una metodología bastante
basada por lo menos en la etnografía, aunque usamos la cámara de video para filmar estos cruces, pero sí un trabajo muy de proximidad, muy a fondo, muy cualitativo, ¿no? Entonces queríamos un cruce con puente peatonal, otro sin puente peatonal, queríamos cruces con y sin semáforos, con y sin cebras, con y sin topes, para poder, a partir de este diseño, digamos, de los cruces, analizar cómo se comportaban los peatones, ¿no? En estos lugares un poco de diseño un poco distinto. Para esto escogimos varios lugares varias alcaldías de la Ciudad de México y un punto también en Ecatepec. Entonces, bueno, aquí lo pueden ver. Vemos, por ejemplo, en el centro de la ciudad, las formas urbanas alrededor de estos cruces podían ser ligeramente diferentes o bastante diferentes, ¿no? Teníamos un punto que correspondía a uno de los cruces más peligrosos o donde más atropellamientos había en ese entonces, en el centro de la ciudad, en el centro histórico, donde hay pues un trazado denso, reticular, ¿no? Que es todo lo que representa el centro histórico de la Ciudad de México. Y luego otro punto muy alejado del centro, que era un punto que está ubicado, un cruce, una línea de deseo, después lo explicaré, que está ubicado en Santa Fe, donde encontramos un trazado, una forma urbana mucho más irregular, poco densa, ¿no? Que es todo lo que es la zona periférica de Santa Fe. Entonces, aquí están algunas fotografías de estos cruces y ahí le agregué, es complicado también, bueno, uno de los retos, hablando de retos justamente, me parece, cuando hacemos sociología urbana, como vivimos en el lugar en donde realizamos nuestra investigación, es muy difícil tomar distancia y empezar o intentar analizar de forma totalmente objetiva lo que estamos observando, ¿no? Lograr esa objetividad en la recolección de datos y la interpretación de datos muchas veces es muy complicado porque todos somos peatones en esta ciudad, o sea, ¿no? Todos somos peatones, todos cruzamos las calles varias veces por día, ¿no? Cuando nos tenemos que desplazar al menos. Entonces, en un viaje que no tenía nada que ver con la investigación, pero aproveché un viaje a Madrid para hacer unas filmaciones también en Madrid y poder, para que me permitieran como tomar distancia de lo que observaba en la Ciudad de México a través de la observación de otros peatones con actitudes muy distintas a las que podemos encontrar en la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí diseño e infraestructura de los cruces seleccionados, en Mixcoac había un puente peatonal, en Ecatepec solo había un reductor de velocidad sin semáforo, ¿no? Un tope, pasos de cebras pues había en Aragón, en Hidalgo, en Reforma, en fin. Entonces, aquí pueden ver algunas características de infraestructura, diseño o mobiliario de los cruces, en estos 6 cruces que analicé. Y ahora venía la cuestión justo de ya empezar a recolectar datos en campo y me pregunté, bueno, ¿cómo vamos a analizar el comportamiento de los peatones que cruzan la calle? Como comentaba, yo tengo una formación pues de antropología, entonces he realizado varias etnografías en mi vida. Dije, pues simplemente voy a campo y observo el comportamiento de los peatones en los cruces, ¿no? Aquí puse una fotografía en el centro histórico de personas cruzando la calle, imagínense, o sea, eso hay no sé cuántas, 20, 25 personas cruzando a la vez, entonces es muy complicado, efectivamente, simplemente basarnos en la observación, o sea, llegar a agarrar un cuaderno y empezar a anotar todo lo que observamos es demasiado complicado, ¿no? Entonces, ahí pensé, como no es suficiente que yo tome notas directamente en campo, in situ, lo que voy a hacer es filmar estos cruces. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas de grabar video frente a la técnica de observación directa? Primero, pues, los videos, o sea, al momento de grabar, pero sobre todo después, posteriormente, al momento de visualizar los videos, pues podemos realmente hacer una descripción minuciosa de todas las actitudes de los peatones, de sus comportamientos y de todas las personas que están cruzando la calle en un momento determinado. ¿Por qué? Porque podemos regresar a una misma escena varias veces para observar detalles diferentes. Quizás al momento de cruzar me estoy enfocando en el adulto mayor que está cruzando del lado izquierdo, digamos, de la calle. Entonces regreso el video y después me voy a enfocar en la chica, qué es lo que hace para cruzar, en fin. No hay límite en la observación o en la cantidad de veces que podemos observar una misma escena y eso de verdad es una gran ventaja.
también nos permite efectivamente observar acciones muy rápidas, acciones fugaces, ¿no? Por ejemplo, una mirada, ¿no? De un peatón hacia un conductor de automóvil que se ven, un gesto de duda cuando van a cruzar, o un gesto, un movimiento del cuerpo, digamos, un gesto precipitado, etcétera. Pero tiene otra ventaja que a mí me parece muy importante. Si nos basamos simplemente en la observación in situ, en la observación de campo y tomamos nota, podemos exclusivamente hacer un tratamiento y un análisis cualitativo de los datos que hemos recolectado. Sin embargo, y es lo que les voy a mostrar ahora, si grabamos estas escenas durante varias horas, podemos hacer este tratamiento y análisis cualitativo de datos de forma mucho más minuciosa, pero también podemos hacer un tratamiento cuantitativo de los datos que estamos observando, de los movimientos que estamos observando. ¿Cómo se llevaron a cabo estas grabaciones de video? Puse dos cámaras. Una cámara, como pueden ver aquí son las dos cámaras que usé, una cámara con un tripié de un lado del cruce y una GoPro chiquita pegada al poste del otro lado del cruce, ¿no? Y se pusieron al mismo tiempo y se empezó a grabar desde estos dos ángulos diferentes durante 2 horas por cruce en 2 horarios distintos, una hora pico, en horario pico y otra en horario no pico. Y de lunes a sábado exclusivamente en días laborales. Entonces, ahora ya hemos grabado, ya tenemos una cantidad de horas de grabación. Ahora viene la parte más complicada, cómo vamos a tratar y analizar estos datos. Entonces, primero viene lo que comentaba, el análisis cualitativo de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos pues esta descripción cualitativa de lo que son las interacciones entre los peatones y los conductores de vehículos, las interacciones entre los peatones en un mismo cruce, cuando se conocen, las interacciones entre peatones cuando son desconocidos, ¿no? Porque el comportamiento es ligeramente diferente, las actitudes de las personas al momento de cruzar la calle, los comportamientos que se pueden caracterizar de riesgo al momento de cruzar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se hace es como visualizar, digamos, bueno, así lo hice yo, no es una metodología que hubiera leído, fue ya con la experiencia de muchos años, digo, ok, ¿cómo lo voy a hacer? Lo observo y voy a anotar todas las causas que me parecen significativas o importantes. Entonces, anotaba el minuto en donde aparecía tal o tal comportamiento y hacía una descripción de los comportamientos y de las interacciones. Y también, para aquellos que ya han trabajado pues, con cuadernos donde tomamos notas o con etnografías, también cambiaba de color para cuando me surgía alguna reflexión o quería hacer un preanálisis, ¿no? Todo lo que son comentarios, reflexiones, cuestionamientos, preguntas que nos podemos hacer al momento de hacer observación de campo en este caso, ya no observación in situ, sino observación en la oficina, ¿no? Visualizando los videos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos, minutos, 55 con 51 segundos, un señor camina y después corre al ver llegar un coche a alta velocidad, ¿no? Hay mucho tráfico vehicular. Cuando hay tráfico vehicular, los peatones se cruzan entre los vehículos. Veo un grupo de chavos que cruza la calle y se ríen al esquivar los coches, ¿no? O sea, realmente es una descripción, digamos, de los comportamientos que se observan, ¿no? Siendo muy, muy precisos en dónde aparece tal o tal escena, ¿no? Vemos interacciones entre desconocidas, interacciones entre peatones y vehículos, algunas reflexiones que me planteé en su momento. Existe una relación entre el tráfico automovilístico y la acción de caminar o correr al momento de cruzar la calle. Es decir, era una reflexión porque veía que muchas personas corrían al momento de cruzar la calle. ¿A qué respondía ese comportamiento? ¿No? Es el tipo de preguntas que uno se puede hacer observando esos videos, ¿no? También otra reflexión, cuando se cruza en grupo se suele mirar menos hacia la derecha que cuando se cruza solo, es decir, qué actitud tienen los peatones cuando van a cruzar solos o cuando van a cruzar en grupo. Eso para el tratamiento cualitativo y después se hizo un tratamiento cuantitativo de estos datos y esto se hizo a la antigüita. Yo sabía que existían software, pero el software para analizar esto no son tan precisos y no permiten exactamente analizar lo que pretendía analizar. Entonces, lo que hicimos, y ahí sí tuve ayuda de 2 alumnas de servicio social cuando trabajaba
en Servicio Social en la UAM Coajimalpa. Entonces ahí es volver a visualizar estos videos, pero ahora vamos a capturar la información en una base de datos. ¿Qué información? Una información muy básica, muy sencilla. Entonces, primero voy a capturar la información de este chico que va a cruzar la calle. Lo primero que voy a capturar es el tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo va a esperar antes de cruzar? ¿En qué momento va a empezar a cruzar la calle? ¿No? ¿En qué minuto del video aparece? En el minuto 25 con 3 segundos. ¿Es hombre, mujer? Adulto mayor hombre, adulto mayor mujer, adulta mayor, ¿no? O niño. Camina o corre al momento de cruzar la calle. Y en qué momento termina de cruzar, de cruzar la calle, ¿no? Y así podemos saber también cuánto tiempo tarda para cruzar la calle. Y lo mismo lo hacemos con la persona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Que vengan de un lado o del otro, porque recuerden que era capturar desde dos ángulos distintos, entonces teníamos datos que nos proporcionaban dos cámaras. Entonces registramos en total 4.482 movimientos peatonales. Aquí podemos ver, por ejemplo, en Aragón, entre 11:15 y 12:15, 465 personas cruzaron la calle. En Santa Fe, donde no hay tantas personas que cruzan, entre 8 y 9, pues solamente cruzaron 41, etcétera. Y esto después nos ayudó también a construir la muestra para aplicar una encuesta que hicimos, una encuesta en calle. Y así se ve la base de datos, ¿no? Entonces tenemos en qué lugar, en qué cruce se hizo la observación, en qué momento, si era un hombre, una mujer, un adulto mayor, si caminaba, si corría, el tiempo de espera, en qué momento inició el cruce, en qué momento terminó y el tiempo que se tardó en cruzar la calle. 4.482 movimientos. Y luego, para completar un poquito esta información, aplicamos también una encuesta a 1,000 peatones, ¿no? Les preguntamos sobre la experiencia de caminar en la ciudad, sobre las dificultades que ellos mismos percibían al momento de cruzar la calle, ¿no? Para, digamos, pues poder comparar un poco estos datos provenientes de observación y otros datos provenientes de la propia subjetividad de las personas, ¿no? De la experiencia del caminar y de cruzar la calle en nuestra ciudad. Y después, para analizar los datos, pues lo que hice es articular estos resultados. Primero, lo que era el análisis cuantitativo de los flujos peatonales junto con el análisis cualitativo de los comportamientos, más el análisis cuantitativo de las encuestas. Entonces, para que vean un poco, puse también algunos resultados. Obviamente estoy hablando de una metodología, luego podemos enfatizar más en la metodología, pero es importante a partir de esta recolección de datos y de la forma en que se recolectan los datos, a qué tipo de conclusiones o resultados podemos llegar. Entonces, bueno, datos cuantitativos. El primer tema es espera y toma de decisión. Vemos que los peatones en la Ciudad de México y su zona metropolitana esperan la oportunidad para poder cruzar la calle. Entonces, en promedio, a partir de la base de datos, sabemos que los peatones antes de cruzar una calle, pues tienen que esperar 25 segundos. Ahora, ¿qué pasa durante ese lapso de tiempo? En la Ciudad de México, si lo contrastamos con otras ciudades, quizás alguna ciudad europea, como pueden ver en la imagen de aquí arriba, la imagen de abajo es en un cruce en Aragón, en la Ciudad de México. Aquí, todos los peatones que van a cruzar están prestando atención a la circulación vehicular y no están prestando atención al semáforo. Pueden ver que el semáforo está en rojo, pero realmente tienen su cuerpo hacia adelante, están esperando de forma totalmente activa y no pasiva, lo que no corresponde, por ejemplo, a la actitud de los peatones que vemos arriba. Esa imagen no es mía, la fotografía es de una ciudad alemana. Pero vemos, en cambio, arriba que todos los peatones están mirando hacia el semáforo peatonal, esperando que el semáforo peatonal se ponga en verde para poder cruzar la calle, y su actitud es totalmente pasiva, no están en una actitud activa esperando la ocasión o aprovechando la oportunidad para poder cruzar la calle, ¿no? En la Ciudad de México vemos que la gente está en un estado de alerta para poder cruzar la calle, no necesariamente cuando el semáforo está en verde. Vamos a ver por qué. No se trata necesariamente de una actitud de riesgo. No necesariamente entonces cuando el semáforo está en verde, sino simplemente cuando no hay vehículos que van a cruzar por ahí. ¿Qué nos permite este análisis cuantitativo de la base de datos?
pues también vemos registrar los flujos de peatones cuando cruzan la calle. Y aquí hay algo muy curioso, que los flujos, en el caso de cruces con semáforo o de un cruce sin semáforo, son muy similares. En las dos gráficas de arriba, que registramos durante 1 hora en Aragón y 1 hora en Ecatepec, entonces en un cruce con un semáforo y en un cruce sin semáforo, vemos que siempre hay un flujo continuo de peatones que están cruzando la calle. Si lo contrastamos este dato con los datos que recolectamos de Madrid, vemos que en Madrid el flujo de peatones sí es intermitente, es decir, que el flujo de peatones allá sí está regulado por el semáforo peatonal, ¿no? Entonces pueden comparar, de hecho, esta gráfica de abajo, donde pone con semáforo, con la gráfica de arriba de Aragón, que también tiene un semáforo, y son flujos totalmente distintos. Y eso nos muestra una actitud por parte de los peatones que también es muy diferente, ¿no? Justamente los peatones en Madrid se regulan por un semáforo, los peatones en la Ciudad de México y su zona metropolitana no se regulan necesariamente por un semáforo, sino que prestan atención a otras cosas al momento de cruzar la calle. Otro dato importante que podemos obtener de la base de datos, pues ahí vemos que 14.3% de los peatones corren para cruzar la calle, ¿no? Aquí les puse algunas imágenes que tienen que ver con esto de acelerar el paso y correr. En uno de los cruces vemos a un señor que está corriendo, ¿no? Para evitar los coches que llegan de frente, y de este lado también. Pues ahí una pregunta súper básica, bueno, ¿por qué corren tanto los peatones, no? Y ahí lo que se me ocurrió, bueno, sacarle porcentaje de peatones que cruzan corriendo, ¿no? Pero por cruce, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos cruces como Aragón, en donde solamente 5.2% de los peatones cruzan la calle corriendo, y vemos otros cruces como Santa Fe, donde 9 de cada 10 peatones cruza corriendo. Entonces, a partir de estos datos nos podemos dar cuenta que existe una relación, una correlación entre la calidad del cruce, el diseño, la infraestructura del cruce y el hecho de cruzar corriendo. ¿Y qué es lo que vimos? Que a peor diseño y a peor infraestructura hay un mayor número de personas que van a cruzar corriendo. O en otras palabras, el hecho de correr en los cruces es más frecuente en cruces con pésima o con nula infraestructura. Infraestructura peatonal. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos interpretar? Pues que el peatón se va a adaptar a las dificultades de su entorno, y que el diseño de infraestructura de cruce pues influye, obviamente, bueno, digo, no estamos diciendo nada nuevo, influye en su comportamiento y en esta toma, entre comillas, en esta toma de riesgos. Luego lo que hice es hacer otra tabla con el promedio de tiempo de espera antes de cruzar, es decir, en promedio cuánto tiempo esperaban antes de cruzar la calle, y el tipo de comportamiento al cruzar, es decir, si cruzaban caminando o cruzaban corriendo. Y que podemos ver que las personas que corren para cruzar la calle esperan en promedio la mitad de tiempo en el cruce que aquellas que no corren. ¿Cómo podemos interpretar este dato? Estar dispuesto a cruzar corriendo a mayor velocidad va a permitir disminuir el tiempo de exposición en el paso peatonal, en el cruce, y en ese sentido va a incrementar las oportunidades de poder cruzar la calle. Y luego quise hacer un análisis más cualitativo, no solamente cuantitativo, de por qué corren cruzando estas personas, ¿no? Por cruce. Y, pues, por ejemplo, en mi squad, pues me daba cuenta que buscaban evitar los coches que daban vuelta a la derecha y no se den el paso. Eso es muy frecuente en la Ciudad de México y su zona metropolitana, ¿no? Cuando sabemos que los conductores de vehículos de motor tienen que dar la prioridad a los peatones cuando cruzan la calle, pues no se la dan. Entonces, la gente que va a cruzar, pues ven que hay un coche que está dando la vuelta a la derecha y van a correr para evadirlo, ¿no? También algunos pues aprovechan la ausencia de coches entre el cambio de fases semafóricas, y justo en ese cambio van a cruzar la calle. Cuando el cruce es muy largo y el semáforo no da tiempo para cruzar hasta el otro lado de la calle, pues también se ponen a correr, ¿no? Para alcanzar el otro lado de la banqueta.
en fin, y otro tipo de comportamientos que pudimos observar de una forma más cualitativa porque los peatones corren al cruzar. Otra estrategia para cruzar la calle es el hecho de cruzar en grupo. Entonces, ¿qué pudimos observar? Que cuando un peatón cruza solo la calle, pues lo pone o lo expone a una gran vulnerabilidad, ¿no? Entonces vemos que cuando el peatón está solo, pues tiene que correr gran parte de las veces, va a evadir coches, o también va a esperar a que otros peatones se junten a él para poder cruzar la calle. ¿Y qué es lo que vemos? Que cruzar en grupo permite adquirir visibilidad y obliga a los automovilistas a que les den el paso, ¿no? Entonces aquí vemos la chica de la izquierda que hace un gesto con su mano, vemos este gesto que dice espérense, ¿no? Vamos a cruzar, ¿no? Y todos una vez más ahí podemos ver la actitud del cuerpo, ¿no? Todos están mirando hacia la derecha, están viendo que no llegue ningún coche o que si llegue, pues que se frene, ¿no? Y que puedan cruzar la calle. Cruzar en grupo, que es lo que pude observar también, es que refuerza el sentimiento de seguridad. Ojo, esto no significa que incremente la seguridad, al contrario, solo refuerza el sentimiento de seguridad de la gente que va a cruzar la calle. Entonces, también pudimos ver que en Santa Fe, para 40% de las personas, el sentimiento de seguridad se debía a que podían cruzar en grupo. Es decir, que cuando les aplicamos la encuesta en Santa Fe, pues 4 de cada 10 personas nos dijeron, sí, me siento más seguro cuando puedo cruzar en grupo, ¿no? Y de hecho muchos se esperan a estar en grupo para poder cruzar la calle. Aquí tengo que señalar, lo llamamos cruce peatonal, es una línea de deseo, es decir, es un lugar en donde cruza la calle, pero no hay infraestructura de cruce, no hay paso peatonal, como podemos ver, no hay semáforo, que es lo más básico en un cruce, no hay tope, no hay absolutamente nada, pero hay una necesidad, porque hay una línea una línea de autobús que se para justo en ese lugar y las personas, los trabajadores, tienen que cruzar del otro lado para ir a sus respectivos trabajos, ¿no? Y ahí, pues, ¿no? Veíamos juegos incluso entre personas jóvenes, ¿no? Trabajadores jóvenes, ¿no? Que pues sí trabajaban con que cruzaban con esa sensación de peligro, ¿no? Entre jóvenes, entonces incluso se podían poner en situaciones de más riesgo, aventándose patadas mientras cruzaban la calle y cosas así que pude observar, ¿no? Entonces, una vez más, no es porque cruzan en grupo que van a estar, que tienen mayor seguridad, pero sí el sentimiento de seguridad va a incrementar. Y luego vemos cómo la gente interactúa y se comunica en los cruces peatonales. Y una actitud que pude observar muchas veces de forma reiterativa es que las personas se protegen, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la imagen de abajo a la izquierda eran 2 mujeres totalmente desconocidas, se puede ver en la imagen, ¿no? Porque hay una que se para antes, la otra señora llega después y se para también en el semáforo, y entonces empiezan a cruzar la calle de forma desfasada. En un momento el semáforo peatonal se pone en rojo, como lo podemos ver en la imagen, y al momento de ponerse en rojo, la señora, no la que está de rosa, sino de blanco con negro, empieza a caminar más rápido y agarra a la señora y la jala, como para cruzar, cuidado que llegan los coches, ¿no? Y otra actitud que sí son de peatones que se conocen, que vienen hablando juntos y que al momento de cruzar una calle, pues hay uno que pone su brazo sobre el otro para protegerlo de los vehículos que pueden llegar en determinado momento. Y es una actitud realmente de eso que comentaba, ¿no? Que lo tenemos tan asimilado en la Ciudad de México, que luego necesitamos tomar un poco de distancia para observarlo, porque me parece que muchos de nosotros hacemos, ¿no? Este tipo de cosas cuando cruzamos, cuando venimos con alguien, sobre todo. Y después podemos ver también que hay cierta comunicación entre, bueno, como decía, ¿no? Y en esta interacción se va a negociar el cruce. Y esta negociación principalmente se da a través de una comunicación no verbal entre los peatones y los conductores de vehículos, ¿no? Vemos que en la Ciudad de México la prioridad de paso no es un derecho adquirido, realmente se gana a través de negociaciones constantes que tienen que hacer los peatones con los conductores de vehículos motorizados para poder cruzar la calle. Aquí vamos a ver en Ecatepec, entonces es un cruce que solo cuenta con un tope. Tienen que cruzar para agarrar el metrobús, ¿no? O sea, si hay una necesidad de cruce en ese lugar. De hecho, hay un hospital muy cerca de ahí, pero no hay paso peatonal, no hay semáforo vehicular. Entonces, bueno, obviamente
cuando no se les obliga a los conductores que se paren, pues es muy difícil que se paren, entonces ninguno les da el paso. ¿Qué decide este chico? Baja el pie, o sea, cruzar. Hace un gesto de agradecimiento al conductor que medio se paró en el tope, y en ese momento todas las chicas que están esperando atrás se van a unir a él para poder cruzar la calle, ¿no? Y luego, bueno, hay otra vía que es la vía ay, se me fue el nombre, no del Metrobús, pero del que está en el estado, que cruza después, que realmente cruza por ese cruce peatonal. Entonces, luego, por ejemplo, en Santa Fe, pues es muy difícil para los peatones comunicar con los conductores de vehículos motorizados, y en ese caso lo que se observa, muy curiosamente, es que son los conductores que hacen una señal a los peatones de que ahí van, ¿no? Porque saben que por ahí cruza gente que se ponen, que se pueden exponer y se pueden poner en riesgo. Entonces lo que hacen es prender los faros o tocar la bocina para decir, cuidado, ahí voy, tengan cuidado, ¿no? Y se ve muy bien en esta imagen, ¿no? Y ahí ven también el RTP, la línea de RTP, que se para ahí. Entonces sí hay una necesidad, ¿no? Por parte de muchas personas que utilizan este transporte colectivo para poder llegar a sus lugares de destino y que necesitan cruzar por estos lugares. Ahora, cuando se negocia al momento de cruzar, ¿qué es lo que pueden hacer los peatones? Pueden esquivar o renunciar. Es decir, que cuando el peatón intenta negociar con el automovilista, ¿qué puede pasar? Que el automovilista le ceda el paso al peatón o que el automovilista no le ceda el paso al peatón. Entonces, cuando el automovilista decide no cederle el paso al peatón, el peatón se encuentra frente a dos alternativas. O bien puede esquivar el coche, que es lo que hablamos aquí cuando charlamos de estas cuestiones también de seguridad, ya decimos, ¿sabes? Que la gente torea coches, ¿no? Que yo intenté definir como un conjunto de conductas percibidas como de riesgo y que consisten en cruzar entre los coches en movimiento, zigzaguear o forzar el paso. O simplemente el peatón también puede decidir renunciar a su objetivo, es decir, regresar a la banqueta y esperar una mejor oportunidad para poder cruzar la calle, ¿no? Aquí vamos a ver los dos ejemplos. Uno que va, lo que hablamos, ¿no? Como torear coches, es el chico que está aquí en un círculo rojo. Vemos el coche que va a dar vuelta a la derecha, ¿no? Entonces, él lo que va a hacer es anticipar que ese coche va a dar vuelta a la derecha y que no se va a parar. Entonces, vamos a ver cómo lo va a esquivar a una distancia muy grande, ¿eh? Pero realmente se aleja del coche que está dando vuelta a la derecha, si pueden darse cuenta, y luego regresa y cruza hasta el otro lado de la avenida. Eso como primera estrategia. Ahora también se puede observar en estos videos que los peatones, cuando no les cede el paso, pues se sienten muy vulnerables y pueden decidir regresar a su punto de salida, ¿no? A la banqueta para esperar una mejor oportunidad para cruzar. Esto lo vemos muy bien aquí en Reforma, donde esta chica pues vemos que no les dan el paso. El semáforo en ese entonces no funcionaba, nunca funcionaba, de hecho no estaba en funcionamiento, entonces solo dependía de que los conductores quisieran o no dar el paso a los peatones. Entonces aquí la chica va a cruzar la calle, pero no le dan el paso, entonces se espera a mitad de la calle, en una situación de gran vulnerabilidad y frente al sentimiento de peligro, se regresa al punto de inicio y va a esperar una mejor oportunidad para poder cruzar la calle. En ese momento, bueno, lo que se ve después en este video es que luego hay otros peatones que se juntan y ya pueden cruzar en grupo, parar a los automovilistas para poder cruzar la calle. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la ciudad motorizada va a generar un gran sentimiento de inseguridad, sobre todo estas ciudades en donde no se respeta el reglamento de tránsito, no se respetan las vueltas a la derecha, no se respetan los semáforos vehiculares, en donde pareciera que los conductores de vehículos a motor pues tienen la prioridad. Y en este contexto, esto lo obtuvimos, por supuesto, a través de la encuesta, 72% de las personas se sienten inseguras al momento de cruzar la calle. Son todas estas personas que dieron una calificación del 1 al 5, ¿no? Cuando les preguntamos qué tan segura te sientes al momento de cruzar la calle, en una escala del 1 al 10, en donde 10 es muy seguro y 1 es muy poco seguro, ¿no? Entonces vemos que muy poca gente se siente segura al momento de cruzar la calle. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se sienten inseguras? Son respuestas de opción múltiple, a preguntas de opción múltiple. Primero, porque los vehículos no dan el paso, no ceden el paso, porque los coches van demasiado rápido, porque el semáforo no funciona,
porque no hay semáforo simplemente, porque los vehículos se pasan el alto, porque el semáforo no da tiempo para cruzar, porque hay un gran desorden en el transporte público colectivo, porque no hay paso peatonal, etcétera, 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 ¿no? De hecho, aquí lo que hice también es como cruzar estos datos por cruce y mostrando los 3 primeros motivos por los cuales las personas se sienten más bien inseguras al momento de cruzar la calle, ¿no? Entonces, en un cruce como Aragón, pues el semáforo no da tiempo para cruzar, era realmente una cuestión de semafórica. Entonces, en otros, en Ecatepec, pues simplemente no había semáforo, en Reforma no funcionaba el semáforo. Entonces, puede estar ligado a una cuestión de infraestructura o puede estar ligado a una cuestión de comportamiento de los conductores de vehículos, porque los vehículos no ceden el paso, porque los vehículos no respetan el semáforo, porque los vehículos van demasiado rápido, etcétera, etcétera. Ahora, cuando les preguntamos a los peatones por qué ocurren los atropellamientos, es increíble, pero efectivamente en esta ciudad altamente motorizada, en donde se prioriza, digamos, la movilidad en automóvil hasta la fecha, pues se responsabiliza al peatón de que tenga accidentes o sea víctima de accidentes viales, ¿no? Incluso los propios peatones dicen es que somos los responsables de que nos atropellen, ¿no? 53% de las personas que encuestamos, es decir, 500 y pico personas, se responsabilizaban a ellas mismas si tenían algún accidente. Entonces, al preguntarles por qué ocurren los atropellamientos, decían, porque cruzamos donde no debemos, ¿no? Porque no usamos los puentes peatonales, porque nos pasamos los semáforos en rojo, etcétera. Entonces se atribuían la responsabilidad a ellos mismos, ¿no? Porque andamos con el celular, porque llevamos prisa, etcétera, etcétera. Y bueno, un poco unas conclusiones de este primer estudio, y luego ya me dirán si quieren que siga con el otro estudio, que es muy distinto. Entonces vemos que en la Ciudad de México, bueno, en esos cruces, ¿no? Que analizamos, obviamente no podemos, no es una muestra representativa, ni podemos generalizar al conjunto de los cruces de la ciudad, sobre todo que hay una gran cantidad de cruces, pero por lo menos en esos lugares donde hicimos estas observaciones, vemos que el diseño de los cruces peatonales y la infraestructura presente en estos cruces no garantizan la integridad física de los peatones y por lo tanto este diseño, esta infraestructura no va a jugar un papel decisivo en la seguridad de los peatones. Las violaciones constantes al reglamento de tránsito por parte de conductores de vehículos va a poner a los peatones en una situación de vulnerabilidad constante. Y en este contexto hostil adverso, que los peatones sigan o no las reglas de circulación, no les va a garantizar un paso seguro. Es decir, que el peatón cruce la calle cuando tiene el semáforo peatonal en verde, eso no le garantiza un paso seguro. Cruzar en rojo peatonal o cruzar en verde peatonal puede exponer a los peatones a riesgos similares, a dificultades similares. Por lo tanto, es una interpretación, puede ser criticada. Los peatones no se apoyan tanto en las normas vigentes o las reglas para cruzar, sino en otros elementos, ¿no?, de la calle, principalmente la circulación vehicular, que les va a otorgar un mayor sentimiento de seguridad al momento de cruzar la calle. Entonces, prefieren mirar si vienen automóviles para poder cruzar en total seguridad, que basarse en el color del semáforo peatonal. Las adecuaciones y adaptaciones que hacen los peatones no corresponden necesariamente a un comportamiento de riesgo como se puede ver en otras áreas geográficas, sino más bien a una actitud de defensa, a una búsqueda de protección. Es decir, que estos conceptos que yo pude analizar de comportamiento de riesgo, de toma de riesgo, etcétera, no son apropiados para analizar la toma de decisiones y los comportamientos de peatones en un contexto muy distinto a otros contextos, que es un contexto en donde, como decía antes, no se respeta el reglamento, es un contexto hostil, es un contexto muy adverso para los peatones, entonces no podemos interpretar su comportamiento de una forma similar al que fue interpretada en otros contextos. Entonces, en la Ciudad de México, en su zona metropolitana, la transgresión de la norma por parte de los peatones no puede tener el mismo sentido que en otros
contextos fuertemente reglamentados y fuertemente regulados, en donde si un conductor de un automóvil se pasa el alto, puede estar seguro que lo van a multar. Cosa que no pasa en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, este es el primer estudio. No sé si quieran que hagamos una pausa aquí, comentarios, dudas, y nos pasamos al segundo, o nos paramos y nos enfocamos en este estudio. Sí, bueno, Ruth, no, pues en primer lugar, muchas gracias por esta exhaustiva justamente con ese primer estudio. Creo que nos da muchas pistas y nos abriría como un diálogo en sí mismo, ¿no? Si te parece bien, como esas primeras impresiones, podríamos abrir los micrófonos con las y los colegas, ¿no? Para poder abrir el diálogo, ¿no? Entonces, pues, pues si alguien tiene algún comentario inicial, adelante, ¿no? Si no, en principio igual abusando de la palabra, ¿verdad? Bueno, a mí, digo, me encanta esta perspectiva que vas planteando, Ruth, ¿no? La lógica de articular y de ver las ciudades y las metrópolis desde otra perspectiva, desde el cruce, ¿no? Y me recuerda a esos estudios que se van haciendo desde estas coreografías metropolitanas, ¿no? Cómo estos vaivenes se convierten en estas lógicas que tienen un ritmo, y tienen un sabor particular y que se le va dando en cada cruce. Por ejemplo, en algunos cruces en Estados Unidos era muy común que al caminar por las calles en El Paso, por ejemplo, decían, ¿sabes? Me decían, ¿sabes quiénes son los que se cruzan? No en el cruce donde está el semáforo, son los mexicanos, ¿no? Entonces siempre había como esta lógica de cruce a la mitad de la calle corriendo. Entonces me remitió justamente a y estas lógicas que se van articulando en ese contexto de frontera, ¿no? Y cómo se van anclando simbólicamente con cada cuerpo y con cada personaje, ¿no? Y que en este momento también lo vas haciendo esta distinción, sí, desde el caso de España, pero al mismo tiempo desde la complejidad que puede tener Ecatepec con Santa Fe, que son lugares totalmente distintos, ¿no? Y que el riesgo puede asumirse de manera distinta si pensamos hasta desde la violencia y la inseguridad que existe en cada uno de estos cruces en sí mismos también, ¿no? Bueno, yo quisiera dejarlo por ahí para más bien escuchar a las y los colegas y tal vez en una segunda ronda poder conversar. Si te parece bien, juntamos algunos comentarios adicionales. Tenemos a Carmen Barranco y después a Carmen Icazuriaga. Adelante, Carmen. Ay, gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Ruth, por la presentación que nos has hecho del estudio. A mí me encantó la frase que dijiste de si corro más, tengo más oportunidad de cruzar. Algo que, bueno, es muy cierto y que además de alguna forma se enlaza, digamos, con esas oportunidades que tenemos todos de nuestro mismo tiempo, ¿no? Siempre vamos como buscando ese tiempo que es finito para todos y que, bueno, de alguna forma el peatón en este sentido lo puede un poco perder. Yo aquí un poco solo preguntar si tenéis algún estudio o habéis hecho algún estudio de cuál es el porcentaje de cruces que tiene que sortear un peatón en a lo mejor en su desplazamiento. Porque claro, podemos hacer la intervención de un cruce y a lo mejor ese cruce puede tener un diseño y unas condiciones adecuadas, pero si a lo mejor el peatón tiene que pasar 5 o 10 cruces, no sé si a lo mejor, digo, la verdad que bueno, no tengo el conocimiento de si hay como estudios de este tipo, pero bueno, pues ahí queda la pregunta. Muchas gracias. Sí. Respondo. Me espero otras preguntas. Está bien. Sí, yo ya te he escuchado en otros, incluso hicieron también en el IFAL otra reunión previa ahora que hicieron en la UAM,
y ya he leído otras cosas tuyas donde también hablas del caminar, o sea, que has estudiado al peatón, que has estudiado la bicicleta, bueno, no la bicicleta, sino a los que andan en bicicleta. Entonces, a mí me gustaría que nos explicaras un poco este estudio de los cruces peatonales, cómo encaja o cómo se articula con todos estos estudios que has hecho tú y cuál era, sí nos justificaste la importancia, pero un poco más contextualizada y en relación a los otros estudios que has hecho. Y la segunda pregunta era si se ha replicado, porque sé que tú formas parte de un equipo, ¿no? Con Jerome Monet y que hay varios ahí. Si este estudio lo replicaron en otro país, en otra ciudad, etcétera, o lo piensan replicar. Eso sería todo. Gracias. Si te parece, podemos contar una adicional con Laura y entonces pasaríamos contigo, Ruth, por favor. Adelante, Laura. Sí, muy agradecida, Ruth, por la exposición, es fascinante su trabajo. Habíamos estado en un taller que organizaron justamente allá en la Ciudad de México sobre el uso de video y metodologías para el estudio de las movilidades, entonces fue una experiencia súper rica. Yo tenía dos preguntas muy puntuales, sobre todo pensando en estudiantes que quieran acercarse al uso de estas herramientas, ¿no? Como más visuales y la etnografía, más en calle. ¿Cuánto tiempo tomó este estudio? Pensando en meses, años, ¿verdad? Como pensando también en la planificación que requiere un trabajo de esas dimensiones. Y lo segundo, ¿cuánto equipo de gente se necesita para hacer algo como esto? Porque, ¿verdad? 4,000 observaciones es muy impresionante, ¿no? Pero me imagino que la cantidad de información y datos también era muy apabullante en algún momento, porque seleccionar el específico, ¿verdad? El interés del estudio también requería. Pero sí, muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Siempre es riquísimo escucharte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por las preguntas. Voy a ir de atrás para adelante. Laura, gracias. Estuviste con nosotras en el taller pero que era más de uso de bicicleta y herramientas de recolección de datos por medio de video. Qué bueno. Sí, estuvo bueno, me gustó. Bueno, hay estudios que efectivamente fueron, el segundo estudio que les iba a presentar es un estudio que se hizo de forma totalmente colectiva y complementaria, es decir, que ahí sí necesitábamos del apoyo de compañeros con formaciones muy distintas para llevarlo a cabo. Este estudio yo lo hice ahí sí de forma un poco aislada y de forma un poco individual. Obtuve un recurso muy pequeño para llevar a cabo este estudio. Estaba trabajando como investigadora en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, donde uno trabaja bastante solo. Entonces no se trabajó tanto por equipo, menos en el análisis de datos. Durante la recolección de datos en campo, de hecho, gran parte del tiempo estuve sola o me acompañaron a veces algunos estudiantes o algún colega que le interesaba ver cómo se lleva a cabo este tipo de trabajo. Entonces, bueno, para filmar, pues no te toma tanto tiempo, eran 6 cruces, 2 horas por cruce, 12 horas, simplemente, y lo que llegas al lugar, lo que sacas las cámaras, lo que te esperas que se graben, ¿no? Agrupas tu material y te vuelves a ir, ¿no? Ahora sí, para capturar los datos, la parte cualitativa la hice sola también, es decir, ya tengo mucha costumbre también, porque por lo mismo que soy etnógrafa y todo esto, la parte cuantitativa ahí sí dije es una locura, o sea, intenté y me tardé, ¿no? Entonces ahí sí aproveché que tenía estudiantes de servicio social en la UAM Coajimalpa y ellos efectivamente me ayudaron con la captura de la base de datos, ¿no? Es decir, la captura cuantitativa. La cualitativa la puedes hacer tú, es muy largo, es muy, muy largo, visualizar 12 horas. Entonces, pero bueno, toma tiempo, igual es muy agradable si te interesa el estudio que estás llevando a cabo, ¿no? A mí me gusta bastante. Entonces, bueno, depende de la forma. Para ese estudio en particular, no fue un estudio colectivo como luego los estudios o investigaciones que podemos hacer con recursos de CONACYT, de ciencia básica, ¿no? No fue tal cosa.
Carmen, ok, ¿cómo encaja este estudio en los demás estudios? Ya no sé qué llegó antes o qué llegó después. Yo recuerdo cuando, este no fue mi tema de tesis doctoral, yo trabajé en la tesis doctoral ya hace muchos años, presenté ya hace muchos años, sobre poblaciones callejeras, pobreza urbana, cosas que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces llegué como un poquito tarde al estudio de la movilidad y el transporte, y cuando llegué a este estudio en el año 2008 más o menos, pues realmente todavía no se habían implementado toda esta cantidad de políticas que ya luego se implementaron para impulsar el uso de la bici, para hacer calles peatonales, para trabajar más sobre temas de seguridad vial. Entonces hubo un momento, Carmen, que yo lo que buscaba era producir datos, porque no había, era como esta frenesí de decir, tengo que producir datos porque tengo que entender qué está pasando y no hay datos. O sea, máximo contábamos con la encuesta de origen-destino, pero es muy cuantitativa, no nos da muchos datos sobre la experiencia de viaje, sobre las estrategias que desarrollan las personas cuando tienen que transportarse, el tipo de vehículos que usan, ¿no? Entonces, digamos que todas mis investigaciones, ¿cómo encajan en que había que producir datos, ¿no? Entonces, había que producir datos sobre la movilidad a pie, había que producir datos sobre la movilidad en bici. Por ejemplo, yo coordiné la primera encuesta de Ecobici, y no fue por una demanda de gobierno, fue porque yo fui con la Secretaría de Medio Ambiente y dije, a ver, están implementando un programa, van a tener que hacer una evaluación en cierto momento, tienen que entender también quienes llegan a usar este sistema de bicicletas públicas, les propongo que yo dirigir una encuesta, ¿no? Entonces, fue por una propuesta mía que se hizo la primera encuesta de Ecobici 2012, la primera encuesta de Muévete en Bici 2012, ¿no? Por medio de encuestas frente a frente en el espacio público para entender muchas cosas que no podíamos entender porque simplemente no había datos, ¿no? Entonces, creo que hay una época así como que duró unos 8 años que me enfoqué en producir, y yo digo que ese es el hilo conductor entre todos estos estudios. Ahora, el cruce peatonal, ¿por qué me empezó a interesar? Porque al momento de que te interesas en la movilidad a pie, te das cuenta que muchas personas en esta ciudad y en esta metrópoli evitan caminar, ¿no? Entonces, todas las políticas que tienen, que impulsan el caminar porque es mejor para la salud y porque no emite emisiones de CO2 y por tal y tal motivo, en realidad vemos que la gente no está dispuesta a caminar. ¿Por qué no está dispuesta a caminar? Porque, pues porque la calidad de las banquetas es pésima, porque cruzar la calle puede ser peligroso. Entonces, lo que quería identificar es como toda esta serie de factores que conllevan a las personas a querer evitar caminar, ¿no? De hecho, se veía mucho algo que ya no se puede hacer porque las reglas del Metrobús, por ejemplo, son distintas. Pero si vemos en el primer eje donde se implementó el Metrobús, en Insurgentes, ¿no? Donde antes había camiones. Y la gente era muy práctico porque te podía dejar el camión en la esquina donde tú, en la que necesitabas para caminar, no tanto. Y de hecho, muchas personas prefieren ese tipo de transporte, ¿no? De mediana capacidad, en malas condiciones, porque les dejaba cerca de su lugar de destino, que por ejemplo una línea como el Metrobús, que ya tiene pues paradas preestablecidas y no te puede dejar tan cerca de tu destino, ¿no? Entonces, quizás entender un poco eso, es por qué en esta ciudad y metrópoli la gente no quiere caminar, ¿no? Identificar los factores que les lleva a limitar sus desplazamientos a pie. Obviamente, pues muchos tienen que caminar porque tienen que combinar diferentes modos de transporte, porque se quieren ahorrar un boleto quizás de metro o de camión, etcétera. Entonces, sí lo hacen, ¿no? Por diferentes motivos, pero la gente lo evita, porque hay un desgaste impresionante que hemos observado en este estudio de cruces y que hemos observado también en otros estudios donde ya hemos hecho entrevistas más a profundidad, donde vemos que la gente se desgasta muchísimo por tener que desplazarse en la ciudad. ¿A qué se debe este desgaste, no? Entonces es un poco eso, no sé si responda bien a lo que me preguntas, Carmen, pero un poco eso. Luego, María del Carmen, sobre el porcentaje de cruces que hay que sortear un peatón, ¿hay estudios que se han hecho? Entonces, ahí depende muchísimo de la traza urbana. Obviamente, si ves Santa Fe, pues que van a ser mucho menos cruces que si estás en el centro histórico, ¿no? Entonces, ahí depende muchísimo efectivamente de la forma urbana
¿no? Donde la gente se traslade, pero sé que hay estudios, no sabría decirte el dato, que efectivamente dicen en promedio una persona en tal ciudad o en tal espacio de la ciudad, pues cruza tantas calles antes de llegar a su destino. O en un traslado de 20 minutos se suelen cruzar tantas calles en este tipo de ciudad con este tipo de forma urbana, ¿no? No sabría darte el dato, pero sí existen, ¿eh? Y se encuentran fácilmente. O sea, yo sí he llegado como a leerlo. Entonces, efectivamente, es importante, es un dato muy importante porque quiere decir que en un trayecto a pie de 20 minutos, quizás cada 2 minutos te tengas que parar para cruzar una calle, te tengas que exponer al riesgo de ser atropellado, tengas que correr, tengas que subir un puente, tengas que bajar por un desnivel, ¿no? Tienes un golpe de estrés, porque la gente se estresa mucho al cruzar la calle, ¿no? Dependiendo de dónde lo va a cruzar, pero siempre es un momento donde tienes que estar muy atento y nunca sabes si te van a ceder el paso, no te van a ceder el paso, si vas a poder cruzar, si no vas a poder cruzar, etc. Entonces, efectivamente, es un dato muy, muy interesante y muy importante para saber, conocer el nivel de hostilidad en un espacio, ¿no? Porque no es solamente el caminar sobre banquetas que tienen agujeros o que en donde se estacionan vehículos, etcétera, sino además cruzar por cruces donde no te dan el paso, donde no hay semáforo, donde, etcétera. Y al final se acumulan toda una serie de dificultades que hacen no solamente el caminar, el trasladarse en general, muy desgastante. Y no solamente por medio de los caminantes, peatones o de los usuarios de transporte colectivo, de los ciclistas, también de los conductores de vehículos a motor. O sea, nosotros en otro proyecto que aquí sí fue colectivo, con este presupuesto del CONACYT, entrevistamos a personas que usaban el automóvil y se refieren a este mismo desgaste, ¿no? De forma muy distinta, porque, bueno, también está la comodidad del coche, pero también hay un gran desgaste de transportarse en la ciudad, ¿no? Que coincide absolutamente con todas las personas que vivimos en la ciudad, que nos desplacemos en el medio de transporte en el que nos desplacemos, ¿no? Entonces, bueno, esas son una serie de respuestas ahí que puedo dar. Perfectamente. No sé si alguien más tiene algún comentario. Yo quisiera hacer un comentario adicional, Ruth, que justo tiene que ver con esa parte, me pareció muy importante, como mencionabas, los peatones no se apoyan en las normas, ¿no? Y esta lógica de las normas, que efectivamente ahí un poco recordando a esta Ángela Giglia, ¿no? Estas reglas que están fuera de la norma, pero que sí le dan un cierto orden a los cruces, ¿no? Y que al final se van haciendo cuerpo, tanto hasta la violencia, como se van incorporando y la práctica desde el movimiento mismo del cuerpo se va haciendo una marca, casi como, si me permites decir así, como un código postal, ¿no? De dónde vienes, cómo te mueves, ¿no? Y al mismo tiempo, si me permites llevarlo hasta allá, cómo cruzas la calle, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco, si nos pudieras platicar un poco más sobre estas distinciones socioterritoriales y de cómo se van incorporando estas reglas informales, digámoslo así, en el cuerpo, en estas disposiciones que existen en el cuerpo para el peatón y justamente para en los cruces que realicen todos los días, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Si no, adelante, Ruth, por favor. No, tú lo dices muy bien, ¿eh? O sea, de hecho, haciendo referencia, me hace pensar, bueno, hablas de Giglia, no sé a qué texto te referías, pero en las reglas del desorden que escribió con Emilio Dúo, ahí está, hay reglas dentro del desorden. Y la regla dentro del desorden o la interpretación que se le puede dar a un aparente desorden que hay en la ciudad. El aparente desorden, cuando digo que los peatones hacen lo que les da la gana, no usan los puentes peatonales y cruzan por donde les da la gana y hacen lo que les da la gana, hay una interpretación, hay una regla atrás de eso, ¿no? Me gusta mucho. De hecho, es un libro, yo creo que muchos profesores lo vemos con los alumnos y alumnas porque incluso el título, ¿no? Hay reglas en el desorden, en este aparente caos que rige la ciudad, sí existen reglas. Y eso lo que quería decir es que no hay que interpretarlo simplemente como un comportamiento de riesgo, porque las personas
estarían tomando riesgos todos los días en la calle, no tiene sentido, ¿no? Entonces, busqué darle otro significado, ir más allá de esta interpretación que se hacía en estudios internacionales sobre los peatones tienen prácticas de riesgo. Y lo que yo puedo observar en la ciudad quizás sea todo lo contrario, que sus comportamientos que parecen desordenados, antinormativos, rebeldes, revolucionarios, o como queramos llamar, están respondiendo a una lógica de supervivencia que no les está ofreciendo las reglas que rigen la ciudad. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de individuos que no respetan esas reglas y que tienen una máquina de varias toneladas que se te puede echar encima y te puede matar. Digo, por eso decía, el cruce es un lugar donde puedes observar estas relaciones de fuerza, estas relaciones de poder entre diferentes actores. Obviamente, entre el que tiene todas las de ganar, que es el conductor de un vehículo, ya no digamos motorizado, de un vehículo pesado, y el que tiene todas las de perder, que su cuerpo es su vehículo, ¿no? Y que lo expone en un contexto pues muy, muy complicado, muy hostil, muy adverso, ¿no? Entonces, me parece que hay que ir más allá de esto que se observa de forma tan fácil diciendo, ay, qué caos, pinches mexicanos, no saben seguir las reglas de circulación, no, qué mal educados están, ¿no? Ay, si van a Estados Unidos son los que no respetan las reglas. Bueno, hay que entenderlo en el contexto. Y vemos que se respetan mucho más las reglas en un contexto, en la Ciudad de México, en cruces que están bien diseñados, donde funcionan los semáforos, donde hay una distancia corta de cruce, donde realmente que están diseñados de forma a garantizar la integridad física de los peatones, ahí se suele respetar mucho más el semáforo que en cruces, pues que tienen solo un tope, o un cruce, pues que tiene un semáforo que a veces funciona, que a veces no, o un cruce donde los vehículos dan vuelta a la derecha y no respetan la prioridad peatonal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso también Y cuando hacemos sociología urbana, yo siento, no sé, que hacemos investigación mucho con las tripas, porque al final lo vivimos, ¿no? Y es verdad que a fuerza de vivir eso y de vivir en carne propia esta injusticia todos los días, de que no te dan el paso, de que te expones, de que etcétera, etcétera, pues al final intentas incluso quizás defenderte a ti mismo a través de tus investigaciones diciendo, a ver, no soy totalmente incoherente, ¿eh? Mi comportamiento responde a ciertas reglas, ¿no? Como bien dicen Gilia y Emilio, que me gusta mucho el título de este libro. Sí. Sin duda. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias, Adolfo. Muchas gracias, Ruth, por tu exposición y felicidades por tu entusiasmo, no solamente al transmitir el mensaje de tu investigación, tu entusiasmo y tu propia exposición. Bueno, antes que nada, debo comentar que no es mi tema la movilidad, de manera que estaba escuchándolos con gran atención y tratando de iluminar mis propios temas a partir de las reflexiones de ustedes, de sus estudios. Y ahora que comentabas lo de la lógica de la supervivencia en la transgresión, me viene a mente un problema que se ha venido agudizando, en especial después con la pandemia, que es el de la movilidad de los motociclistas. En esta lógica, cuando hablabas de la lógica de la supervivencia, me surgía la inquietud de escuchar tus impresiones respecto a la relación de esa lógica de supervivencia y de transgresión de la norma y las conductas de los motociclistas que parecieran estar proyectando estas dos mismas situaciones, pero creo que no con las mismas motivaciones. ¿O cuál es tu impresión al respecto? Ya veía venir la pregunta cuando la iniciaste, efectivamente, ¿no? Que son... A ver, para empezar, es el vehículo que más está incrementando y que más ha incrementado en estos últimos 10 años. Si observamos, por ejemplo, la encuesta de origen-destino 2007 y 2017, creo que era un 345% de incremento. O sea, hay un incremento exponencial de la motocicleta que responde a la necesidad de un vehículo motorizado que te permita llegar rápido a tu destino, ¿no? Entonces, el incremento sí está respondiendo a una necesidad, a una fuerte necesidad de poder desplazarse rápidamente en un vehículo particular individual, pero que no se atore en el tráfico, porque hoy sabemos que ya
el coche particular, si bien logró darnos cierta velocidad en cierto momento, ya no está cumpliendo con esa velocidad porque hay demasiada cantidad de coches en las ciudades, ¿no? Entonces, efectivamente, es un vehículo que está incrementando cada vez más. Se puede esperar que siga incrementando de forma exponencial, y lo que observamos hoy en las calles, y de hecho, ahora voy a hablar quizás, no sé si más desde el activismo que desde la investigación, es que hemos podido observar en este sexenio que se respeta mucho menos el reglamento de tránsito, lo respetan mucho menos que en sexenios anteriores, en donde se buscaba aplicar de forma más estricta la ley, ¿no? Por medio de sanciones, algo que no se está haciendo desgraciadamente en este sexenio, que hay una transgresión total a la norma, ¿no? Por parte de los motociclistas. Ahora, ¿lo podemos interpretar de igual forma? No lo sé. O sea, no me arriesgaría a decirte, no responde al mismo tipo de estrategias de supervivencia. Yo espontáneamente te diría que no. No es lo que observo, pero no he hecho un estudio sobre eso, entonces tampoco me adelantaría o me arriesgaría a decir que no. Pero lo que observo en las calles, no siento que responda a eso, porque además sí te expones a posibilidades de choque mucho más fuertes, por ejemplo, cuando no se respetan los semáforos vehiculares, que es algo que lo estoy viendo de forma sistemática, en cruces que se diseñaron bien. Es que ahora pasan cosas tan curiosas. El segundo estudio que les quería presentar era sobre cómo evaluamos el nivel de seguridad de los cruces peatonales. Y una cosa que nosotros con esta metodología pues propusimos a las autoridades y que nos parece importante para garantizar la seguridad de los peatones es que haya 3 fases semafóricas. Es decir, que ahora si tienen un cruce, ¿no? Así una cruz, ¿no? Entonces vienen los coches de acá y vienen los coches de allá, pues hay una fase acá, se pone en rojo acá y aquí está en verde, o se pone en rojo acá y aquí está en verde. La tercera fase es, los dos tienen semáforo en rojo y entonces los peatones pueden cruzar en total seguridad. Eso lo hicieron aquí en un cruce Chapultepec y Cuauhtémoc, al ladito donde había un puente peatonal. Quitaron el puente peatonal, no sé si lo ubican, hicieron un cruce a nivel de la calle, ¿no? Y además hicieron un cruce bastante bien hecho, o sea, por lo menos que responde a todas las recomendaciones que nosotros hicimos cuando elaboramos esta herramienta, este índice de seguridad de cruces peatonales. Ahora, es muy curioso porque durante esta tercera fase semafórica, que es cuando los coches están en alto de ambos lados, y entonces los peatones pueden cruzar sin preocuparse de que vayan a dar vuelta a la derecha, sin cederles el paso, que vaya a llegar alguien por acá, lo que se ve es que, no sé si es una falta de legibilidad de lo que está pasando, no sé qué está pasando, pero las motocicletas automáticamente se están pasando el alto. En esa fase donde pasan los peatones, porque dicen, aquí, me lo imagino, o sea, porque no lo he estudiado, pero imagino que dicen, a ver, pero ¿qué está pasando? ¿No? Estos están parados, estos están bien, pues nos toca a nosotros y me cruzo, ¿no? Entonces, incluso, es muy raro, porque incluso cuando ya diseñas bien un cruce, estamos viendo que hay cosas por una falta de legibilidad, y efectivamente, si toda la vida hemos entendido los cruces de cierta forma, nos agregan una fase semafórica, pues nos va a tomar cierto tiempo para entenderlo. Entonces, yo no sé si los motociclistas no lo entienden o aprovechan, digamos, esa fase viendo que no llegan peatones y se cruzan. No sabría cómo interpretar eso. No sabría. Y me parecería muy riesgoso decir, no, pues están en supervivencia, ¿no? En la ciudad. Quizás porque les tengo menos afecto que a los peatones, no lo sé. Quizás ahí también habla mi propia subjetividad. Claro. Adelante, Carmen. No sé si Santiago había alzado la mano antes, ¿no? Creo que no. Bueno. Oye, Ruth, pues es que ahora meditaría que estudiaras a los de las motocicletas, me hicieras una encuesta. Yo tengo varias hipótesis en el sentido de por qué no respetan estas normas, el reglamento de tránsito, y yo creo que hasta qué punto hay en esta población que usa motocicleta que debido a la pandemia se emplearon en cosas como Rappi, Uber, entrega a domicilio de todos estos productos, que ya ves que si no lo entregan en cierto tiempo, los multan, ¿no? Y entonces estas cuestiones de hábitos, más bien ya conductas que entonces ellos aprendieron,
pues se la saltan por el arco del triunfo, no toman en cuenta el reglamento, porque yo como peatona, de verdad, a quien más miedo le tengo es a los motociclistas, más que a los coches. Los coches en un momento dado, como que saben, bueno, sabemos que la culpa mayor la va a llevar en caso de una penalización, la lleva el conductor del vehículo, pero uno de la moto, no sabes quién, en el alegato, quién pueda ganar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una serie de hábitos que tienen esos motociclistas con toda esta cuestión de entregar rápido y demás, que yo creo que influye. Y la otra cuestión es también que el aumento de motos, yo lo asocio a dos factores. Uno, la pandemia, que mucha gente no quería utilizar transporte público por el temor al contagio, y relacionado con nivel socioeconómico, que no pueden comprar un coche, ¿no? O sea, no es solo transportarte más rápido, sino también, sí es esa una cuestión principal, pero como no puedes adquirir un coche, pues al menos adquieres una motocicleta y además sí llegas más rápido, efectivamente. Entonces yo creo que en estos términos de movilidad, y también lo digo para Adolfo y Carmen, que son, María del Carmen, que llevan esta mesa, yo creo que sería muy importante un estudio sobre los motociclistas, pues, porque de bicicletas, por ejemplo, con la Asociación de Bicitecas, en Ciesas hay un estudiante que está estudiando lo de las bicicletas y desplazamiento en la Ciudad de México, etcétera. Pero la verdad, yo no he oído, no sé, a lo mejor ustedes saben, por el momento, si hay un estudio de los motociclistas, quiénes son estos motociclistas, a qué se dedican. Yo veo que son más hombres que mujeres, pero también hay mujeres. Y lo que sí veo mucho es que hombres que llevan mujeres sentadas atrás, o sea, que van de pareja, y no sé si es por trabajo, si es por diversión o qué, pero para mí en la movilidad de la zona metropolitana de la Ciudad de México, no sé si en Guadalajara, Adolfo, lo hayas visto, pero acá en la Ciudad de México las motos se están volviendo un serio problema para la movilidad, porque hay muchas, porque no respetan las normas y te salen por donde quiera. O sea, como peatón no respetan los altos. Y como cuando manejas te puedes salir por la derecha, por la izquierda, y también no sabes. Entonces yo siento que ese es Y yo, por ejemplo, recuerdo que en el 2014 fui a Barcelona y me quedé impresionada de la cantidad de motos que había. Pero ahí, bueno, como yo era peatona, no conductora, ahí en Barcelona, y simplemente vi que había muchísima moto, pero no observé la conducta de las motos ni de los peatones, que ahí sospecho, Ruth, como tú dijiste, que las actitudes son muy distintas del que maneja moto en Europa al que maneja moto acá en México, ¿no? Tenemos también una idiosincrasia de que los reglamentos, pues, no se hacen para nosotros, se hace para el otro, ¿no? Entonces, bueno, creo que sería importante que si tienen estudiantes que les dirijan la tesis, alguien que haga algo sobre las motocicletas. Claro. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Carlos. Sí, adelante. No, Ruth, muy breve, solamente, bueno, no, ingresé con el tema de las motos más por la inquietud de la transgresión, que a mí desde que inició tu exposición fue una cuestión que atrajo mucho mi atención, cómo iba a ser integrado, sí, el asunto de las barreras, los riesgos, pero para mí parecía especialmente atractivo identificar el análisis de la relación entre el sujeto y la norma
jurídica, en este caso los reglamentos de tránsito, que por cierto estamos inaugurando una nueva legislación ahora nacional en la materia, ¿no? Creo que hoy entra en vigor. Y bueno, y gracias a algunos comentarios que realizaste, fue que me vino a mente que justo en materia de transgresión, la cuestión de la moto es un elemento fundamental a observar hoy día, pero además eso me trae también a mente que otro elemento que observaba en tu exposición, creo que a propósito de la cuestión del método, que fue el motivo de tu exposición, desde luego que, y a propósito también de que hay un interés en este grupo de trabajo en hablarle también a estudiantes, me parece que tu estudio desde luego es un ejemplo de la necesidad de delimitar un tema y con esto de sacrificar, entiendo yo, lo digo con mis palabras, que haces una aproximación a la complejidad de lo cotidiano con el sacrificio de la complejidad sistémica. Lo digo de otra manera. Por ejemplo, los componentes del observable es el automóvil, el peatón y los elementos urbanísticos que condicionan esta relación, como el semáforo, la cebra, etcétera, ¿no? Pero son elementos contados, con lo cual estamos hablando de una simplificación de la complejidad sistémica. Y esto lo digo ¿por qué? Porque justo la motocicleta pareciera no estar presente en tu estudio, ¿no? Y creo yo que la motocicleta condiciona otro tipo de conductas en el peatón. Y el otro elemento que me pareció sumamente atractivo a partir de lo que exponías es que las esquinas son diversas y variadas, es otra cuestión de complejidad. Y la selección que haces nuevamente es una necesaria simplificación de una supercomplejidad o una hipercomplejidad, porque, qué interesantes son los cruces peatonales de los barrios de nuestras ciudades, que yo creo que son expresión de una serie de festivales, cada uno con sus peculiaridades y sus circunstancias tan diversas, tan complejas, tan variadas en conductas y en formas de tener que adaptarse a esos cruceros tan complicados que existen en los barrios populares. Sí, Carlos. De hecho, yo creo que por esto que dices de que hay que llegar a una simplificación de la complejidad sistémica, sí. Después de este estudio, y ahí sí, quizás respondiendo a la pregunta de Carmen anteriormente, acabo de ver un vínculo, bueno, yo lo había visto, pero no supe responder, quizás. Justo después de este estudio, dije, ok, yo vinculé que a falta de infraestructura o buen diseño del cruce conlleva cierto comportamiento, pero hice el estudio en 6 cruces, digo, es muy limitado. Y además, la incógnita era, ok, pero ¿cómo sabemos si es un cruce que está bien diseñado o no? Y después en materia de normatividad tampoco encontramos gran cosa que nos pudiera ayudar a decir, ok, este cruce está bien hecho, este cruce está mal hecho, este cruce está bien hecho, etcétera. Y es lo que nos llevó posteriormente justamente a construir este índice de seguridad en cruces peatonales, que es un índice que se compone de 19 indicadores de diseño urbano, de infraestructura y de mobiliario urbano, ¿no? De materialidad del cruce para poder evaluar qué tan bien están hechos o no. Ahora, la cuestión de la transgresión. No hablaría de transgresión en materia de quizás pobreza urbana o de otros temas, pero la cuestión de la transgresión en materia de seguridad vial se sabe por infinita experiencia a nivel internacional que hay tanta transgresiones o falta de respeto a la norma por parte de conductores, aquí estamos hablando de los motociclistas, simplemente porque no se aplica la ley. Y cuando hay una falta generalizada de aplicación de la ley, pues la gente pues hace lo que quiere hacer porque no va a obtener una sanción. Y se sabe por experiencias internacionales miles de veces, y hay millones de referencias de la literatura científica en esto, que cuando de forma sistemática se va a aplicar la ley, es decir, que se ponga ¿cómo se llama? Una fotomulta en un cruce, eso va a disminuir de forma exponencial las personas que o van a exceder los límites de velocidad o se van a pasar los saltos en los cruces.
¿no? Entonces, la cuestión de la transgresión me parece también que en este contexto, y no he enfatizado para nada en eso, tiene mucho que ver con la falta generalizada de aplicación de la ley. Un día hicimos un ejercicio para nada de investigación, más bien desde el activismo, diciendo, no puede ser, pero ¿cuántas infracciones habrá o se cometerán en una hora en este cruce? Y salimos ahí, ¿no? Uno de un lado y otro del otro, y pusimos así, ahora sí, con una hoja de papel, a contabilizar las infracciones. Nos limitamos a los vehículos que no respetaron los saltos, y en una hora, no me acuerdo ahorita, no tengo el dato, lo hicimos hace varios años, no sé, había 60 infracciones, ¿no? 60 vehículos que se pasaron los saltos, 60. Multiplica esos 60 por no me acuerdo cuántos cruces de la ciudad tenemos, por ahí el conteo lo hicimos. Cuando hicimos la muestra para justamente evaluar cruces peatonales, evaluamos 500 cruces en la ciudad con esta herramienta metodológica del índice de seguridad de cruces peatonales, y para eso hicimos un muestreo, ¿no? Y no me acuerdo, una cantidad impresionante, ¿no? Entonces, si multiplicas estas 60 infracciones en no sé cuántos cruces, imagínate la cantidad de infracciones que se cometen, ¿no? Cuando hay otros contextos, en España, que conozco bien, que era de los países en donde más accidentes viales había, en donde más muertos por accidentes viales había, y el gobierno español decidió implementar medidas drásticas, es decir, infracción, sanción, ¿no? Sistemáticamente, y ahí la gente, y yo tengo familia allá, me acuerdo, ¿no? Llegaba yo de México a España, no, ponte el cinturón de seguridad, a ver, todos están listos con sus cinturones, ok, ya podemos irnos, cuando 5 años antes nadie se pone el cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir que el contexto se regula por la aplicación de la ley y por la aplicación de sanciones. O sea, la cuestión está específica de la transgresión. Ya no hablaría de otros temas, ¿no? De consumo de sustancias psicoactivas, otras temáticas, pero para este tema en particular, que tiene que ver con la seguridad vial, está muy ligado a eso. Y se ha podido ver, también me acuerdo cuando se hizo la primera ciclovía, creo que era 20 de noviembre o 16 de septiembre en el centro histórico, todos los coches se pasaban por la ciclovía. Y yo vivía en el centro histórico en ese entonces, pusieron a un policía, ¿no? Ahí, todo el día, durante no sé cuántas semanas, en un mes, todos respetaban la ciclovía, porque el poli estaba ahí sancionando, simplemente, ¿no? Y en este sentido, transformar los comportamientos y cambiar los comportamientos de los conductores de vehículos de motor y posteriormente de los peatones también, por supuesto, es muy sencillo. O sea, depende de un solo criterio casi, ¿no? Por supuesto, hay que trabajar en el diseño de cruces, en la infraestructura, en la seguridad de los cruces, pero eso nos toma mucho tiempo. Lo que no nos toma tanto tiempo y depende mucho de la voluntad de nuestros gobernantes es aplicar la ley. No toma tiempo, y de verdad los cambios de comportamiento se dan en pocos meses. En un año puedes tener una transformación de las actitudes realmente radical en poco tiempo, ¿no? En esta materia. No lo digo yo, de verdad eso está súper, súper comprobado. Y es una crítica que ahora sí, desde la sociedad civil, venimos haciendo muchísimo a la nueva administración en la Ciudad de México, que quitó las fotomultas y que fue un logro ciudadano, también algo que hemos estado exigiendo durante años, que pongan fotomultas, que sancionen de forma sistemática para garantizar la integridad física de las personas que caminamos por las ciudades, que andamos en bici, que andamos en coche, que usamos el transporte colectivo, ¿no? Porque nadie se salva de la inseguridad vial, nadie. Hay unos que somos más vulnerables que otros, los peatones son más vulnerables, por obvias razones, ¿no? Es decir, que si tiene un accidente un automóvil con un peatón, el que va a perder es el peatón, obviamente. Pero sí es algo que hemos venido exigiendo mucho desde la sociedad civil y que lo han quitado y que estamos viendo los efectos de haber quitado las fotomultas en las calles. Y uno de los efectos que podemos observar es en el comportamiento justamente de los peatones. Ahora, para lo que decías, Carmen, de también sacar el perfil de los motociclistas, eso se podría hacer muy fácil a través de la última encuesta de origen-destino. Yo lo hice mucho con la bici, porque nunca estudié los motociclistas, pero por ejemplo, con la bici todavía, quien usa la bici es una persona que vive en la periferia de la ciudad, hombre, por lo general, entre 25 a 35 años, ¿no? De estatus socioeconómico bajo o medio bajo, en fin, sí podemos trazar como un perfil del usuario de la bicicleta. Lo mismo podríamos hacer para el usuario de la moto, y ya me dio curiosidad. Seguramente mañana me pongo a abrir la base de datos de la encuesta de origen-destino y veo cuál es el perfil, porque no lo desconozco totalmente. Seguramente hay más hombres también que mujeres, ¿no?
en fin, pero... Y lo que tú dices que ahí efectivamente, y eso lo podemos ver muchísimo en nuestras ciudades, lo que determina, bueno, para hablar de determinismos, ¿no? Pero, ok, lo que conlleva a una persona a usar un modo de transporte u otro, eso, vemos que lo que influye en eso es el estrato socioeconómico. O sea, los que ganan más usan coches, los que ganan menos caminan, los que ganan más se mueven más en taxi, los que ganan menos en transporte colectivo o en bici, ¿no? O sea, eso es, si hubiera que medir un solo criterio, un solo indicador, para saber si quieres que adivine cómo te mueves, yo lo haría conociendo tu estrato socioeconómico en estas ciudades, ¿no? En estas ciudades fuertemente desiguales, con altos niveles de pobreza, etcétera. Sí. Correcto. Muchas gracias, Ruth. Fíjate que justo aquí nuestro compañero Santiago Sorroche, que justamente nos escribe aquí, de hecho, precisamente eso, ¿no? Y cito textualmente, dice, en Buenos Aires hay una construcción que vincula a la moto con la delincuencia, con políticas policiales centradas en el control de las motocicletas y un discurso mediático de que parte de la posibilidad del robo está centrado en lo que aquí se denomina en Argentina motochorro, que como una traducción puede ser el motocaco, ¿no? Y concuerda evidentemente contigo cuando mencionas que esto está vinculado con una cuestión de clase, ¿no? La cuestión del tipo el tipo de movilidad y el tipo de transporte por el cual nos movemos todo el tiempo, ¿no? Solamente quería dejarlo por ahí. No sé, me parece que bien podríamos cerrar el seminario con esto, pues nada más agradeciéndote, Ruth, por tu participación en este seminario multicitado de movilidades y esperando contar con su participación en los próximos eventos que estaremos programándolos y los estaremos anunciando con anticipación para todas, todos, y que, bueno, estaremos por aquí con el ánimo de poder contar con todas y todos ustedes. Si no hubiera otro comentario, entonces en este momento cierro la grabación y muchas gracias por todo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.